Bienvenidos, soy Luis Escobedo del despacho Reinovat, colaborador de CIMIT. En este video hablaremos del uso de los extractos vegetales en el manejo agroecológico de plagas. El manejo agroecológico de plagas es un término muy amplio, lo cual los extractos vegetales es parte de ese manejo con una visión holística que nos permite tener opciones más sustentables para el manejo de las plagas. El uso de las plantas como alternativa es básicamente para el manejo de las plagas de una manera más agroecológica. Lo que buscamos con las plantas es más que nada repeler o incluso llegar a tener alternativas insectistáticas más que insecticidas. Lo que no buscamos es exterminar especies. Con los extractos vegetales buscamos que los insectos aprendan a respetar los cultivos que para nosotros son rentables. Lo que buscamos en este tipo de alternativas es que los insectos busquen otras áreas donde ellos puedan vivir, y en base a esto quiero comentar que las plantas tienen una gran cantidad de acciones dentro de su sistema. Entre ellas, los metabolitos secundarios que ellos generan nos van a favorecer como mecanismos de defensa para ellas mismas, incluso como defensa para otro tipo de plantas o de cultivos. Como podemos hablar, existen una gran diversidad, entre ellas una de las plantas que más estudios ha tenido y que comenté anteriormente, antes de los años 20 se estaba utilizando en grandes cantidades, o unos estudios, era el neem, una planta o un árbol de la India, el cual tiene unos efectos insectistáticos que favorecen el control o el manejo de estas plagas. Dentro de las plantas tenemos los metabolitos secundarios, que son sustancias o mecanismos de defensa que ella misma genera para su protección, o protección incluso que podemos utilizar para el manejo de algunos otros cultivos, como son los cultivos de importancia económica. Para que estos metabolitos secundarios se desarrollen o se generen, son dos factores importantes: los factores bióticos y los factores abióticos. Dentro de los factores bióticos tenemos los organismos que nos puedan dañar a los cultivos, los hongos, los patógenos, entre otros. Dentro de los factores abióticos entran los factores, principalmente los factores climáticos, como la lluvia, el granizo, la temperatura, entre otros, que nos van a causar un estrés en la planta, lo cual la va a obligar a generar esos mecanismos de defensa. Al generar esos mecanismos de defensa buscamos que la planta se proteja. Cuando la planta la sentimos protegida o se siente protegida, ella va a producir de una manera mejor. Estos mecanismos de defensa o estos factores que nos van a generar se pueden dar de diferente manera. Pueden ser colorantes, aromatizantes o incluso sustancias que nos van a favorecer en la farmacología o para el uso de elaboración de algunos insecticidas o insectistáticos, como actualmente estamos manejándolos, ya que no estamos matando los insectos, estamos aprendiendo a vivir con ellos. Dentro de los metabolitos secundarios podemos identificar que tenemos diferentes tipos. Entre ellos tenemos los terpenos, compuestos fenólicos, glicósidos, alcaloides. Como terpenos, entre los que podemos hablar, tenemos hormonas, tenemos pigmentos o aceites esenciales. Una de las plantas que nos pueden generar estos puede ser la manzanilla. Como tal, como aceite esencial, es una planta que nos va a favorecer para generar esos aceites esenciales o aromáticos. Dentro de los compuestos fenólicos se encuentran cumarinas, flavonoides, ligninas y taninos. Entre ellos, uno de los taninos es que las plantas generan esa amargosidad o el que sean agarrosos. Eso nos va a permitir que las plantas no sean palatables para los insectos. Los glicósidos, tenemos unos que para nosotros son muy importantes y que más adelante podemos hablar, que son las saponinas, los glicósidos, cianogénicos, entre otros. Otro de los metabolitos secundarios son los alcaloides. Entre ellos tenemos algunas plantas que los contienen, como es el tabaco, el cual nos genera unas sustancias que nos van a favorecer para el manejo de las plagas. Dentro de los metabolitos secundarios podemos encontrar que las plantas llegan a generar una diversidad de metabolitos o sustancias químicas,
las cuales tienen diversas actividades o acciones. Entre ellas nos pueden servir como repelentes, como fumigantes, incluso como insectistáticos, lo cual pongo como ejemplo el chicalote, una planta que para muchos la consideramos una maleza. Si la vemos de un manejo agroecológico diferente a un manejo convencional, podemos ver que la planta puede llegar a tener más de 18 metabolitos secundarios, incluidos desde la raíz, tallo, hojas e inflorescencia hasta las semillas. Estas sustancias, claro que se van a ver más concentradas en las semillas, lo cual son alternativas que podemos utilizar para generar nuestros propios insectistáticos de manera artesanal. Claro que los podemos encontrar ya de manera comercial, pero si queremos ver la parte más amigable y menos costosa, nosotros los podemos elaborar artesanalmente. Entonces, sí quisiera recalcar que el chicalote lo podamos ver como una alternativa viable, y más que nada en lugares contemporáneos donde la planta se desarrolla de una manera muy fácil, y que tenemos, aparte de ser una alternativa agroecológica para el control de plagas, también nos va a favorecer para mejorar nuestros suelos, ya que nos va a hacer una rotura vertical, nos va a favorecer a dejar cobertura sobre el suelo, y podemos sacarle un mejor provecho a este tipo de plantas. Como comenté, las plantas son una alternativa dentro del manejo agroecológico, y como tal también tenemos plantas que podemos utilizar los frutos o sustancias que en la cocina son muy comunes. Para esto las especies son parte fundamental también para elaborar estas alternativas. Entre ellas tenemos la canela, tenemos la pimienta, tenemos el clavo, y uno que de manera comercial ya podemos encontrar de manera muy fácil, como es el ajo, cebolla, chile. Este tipo de alternativas en la cocina mexicana son muy comunes, pero que pueden ser un poco agresivas con algunos insectos, siempre y cuando las concentraciones que utilicemos sean las adecuadas. Para eso debemos de conocer qué insectos tenemos, y eso tenemos para decidir qué alternativas buscar. Una de las ventajas con las plantas es que podemos utilizar diferentes alternativas a diferencia de los químicos, ya que con los químicos la resistencia puede ser más rápido, y con las alternativas vegetales es mucho más lenta, ya que tienen diferentes mecanismos de acción por la diversidad de metabolitos secundarios que contienen. Esto nos va a permitir hacer diferentes mezclas, como son plantas aromáticas, plantas que son para uso comestible, como son las pimientas, los clavos, los cuales de manera mezclada nos pueden tener una mejor alternativa, y podemos generar diversidad de opciones con un mismo objetivo, que es el manejo de las plagas. Dentro de los solventes que podemos utilizar para la extracción de los metabolitos secundarios de las plantas, son varios los permitidos agroecológicamente. Entre ellos tenemos principalmente el agua, la que es lo más agroecológicamente posible. De ahí tenemos otras como es el alcohol, el vinagre, el aceite vegetal. Entre estas sustancias como solventes son alternativas que podemos utilizar en base a la problemática que tenemos. Si mi problema es inmediata, yo busco uno de los solventes que la extracción sea más rápida. Si mi problema es una plaga de difícil control, busco el que tenga mayor efectividad sobre dicha plaga, como es el vinagre, que aparte de ser un solvente, también tiene un efecto como ácido, el cual nos puede causar un daño sobre la piel del insecto. Eso nos va a facilitar poder manejar más adecuadamente el insecto blanco que yo quiero manejar. De los solventes que no tenemos viables agroecológicamente está el metanol, está el benceno, está el éter, entre muchos más que nos pueden causar ya daños a otro tipo de insectos, incluso al medio ambiente, lo cual para nosotros no son alternativa viable. Existen diversas plantas, entre lo que conocemos como plantas agroecológicamente usadas para el manejo de plagas, llegamos a tener más de 450 a 500 plantas con estas propiedades de insecticida o insectistáticos, como repelentes, incluso como fumigantes. Entre las que podemos identificar tenemos el chile,
las anonáceas, el cempasúchil, por mencionar algunas. Cada una de esas plantas tiene diversos mecanismos de acción y debemos de utilizarlas de acuerdo al insecto que tenemos en campo o que tenemos en problema. En base al problema que sea más grave, buscamos una planta que contenga mayor número de metabolitos secundarios o que sea un poquito más agresiva. Otras plantas que tienen efectos importantes en el manejo de las plagas es el tabaco, que mediante la nicotina tenemos un manejo bueno para el manejo de las plagas. Está la ruda, tenemos el eucalipto. Algunas debemos de identificarlas para qué me van a servir. Si son para manejos de plagas de suelo, plagas aéreas, incluso como plagas post cosecha. Eso nos va a permitir saber tanto el momento de aplicación, la manera de aplicación y el uso más oportuno con el insecto blanco. Dentro de los métodos de extracción existen varios. Entre ellos tenemos el de cocción, el cual se requiere de que la planta se someta a un cocido para la extracción de los metabolitos secundarios. Cuando hablamos de cocción es que debe de tener al menos 20 a 30 minutos hirviendo. Esto vamos a depender de qué parte de la planta estamos utilizando. La cocción nos va a servir para las plantas más duras o lignificadas, como son las raíces, los tallos o las cortezas. Otro de los métodos de extracción es la infusión. La infusión la utilizamos cuando el problema de plagas no es tan grave y las plantas que estamos utilizando, su principal materia prima son las hojas, las inflorescencias, las cuales los metabolitos secundarios sean fáciles de extraer. La infusión, a diferencia del decocción, es de que con agua hirviendo se sumerge la planta o la parte de la planta que vamos a utilizar para posteriormente dejarla reposar, enfriar y aplicar el siguiente día. Otro de los métodos de extracción son los macerados. Los macerados son los que se han utilizado últimamente y en mayor cantidad, ya que se utilizan mediante el uso de herramientas como para la trituración o el molido de la parte de la planta que estamos utilizando. En este caso son semillas, ramas, incluso los tallos. Este tipo de maceración nos va a permitir que mediante el extractor que vamos a utilizar, ya sea agua, alcohol, vinagre o aceite vegetal, podemos hacer extracción dejándolo reposar mínimo 72 horas en adelante. Este método nos va a favorecer ya que podemos determinar un solvente adecuado en base a las necesidades que tengamos. Si requerimos mayor vida de anaquel, podemos utilizar aceite vegetal o alcohol. Si requerimos una aplicación inmediata, el alcohol puede ser una rápida extracción. Entre las alternativas que podemos utilizar, vamos a ver en la etapa en la que encontramos la plaga. Los purines son otra alternativa que podemos utilizar, donde mediante agua sometemos algo de la planta o parte de la planta, la cual tenemos que estar moviendo constantemente para estar oxigenando. De lo contrario, se nos pueden echar a perder. Un purín lo podemos estar utilizando todavía antes de que consideremos que ya está preparado, lo cual para prepararlo o utilizarlo requerimos de alrededor de 15 a 20 días para que el purín nos pueda ser una alternativa viable. El proceso de los purines podemos utilizar plantas que incluso sean muy dóciles o de baja lignificación. Entre ellas existen plantas como la bugambilia, como las solanáceas, entre ellas el tomate, que llegamos a tener efectos nematicidas y que nos van a favorecer en el manejo de este tipo de insectos. Blanco u objetivo, lo que nos van a causar un problema en el cultivo. Otras alternativas para la extracción, principalmente de esencias, es un poquito más complicado, ya que requerimos de equipos un poquito más de laboratorio. Para este tipo de alternativas, de manera artesanal, podemos utilizar un alambique como cualquier herramienta que se utiliza para la extracción o la elaboración de algún producto a base de alcohol. Este proceso requiere un poquito más de tiempo, ya que hay cocción, hay evaporación, condensación, y llega un momento que tenemos que entrar en un proceso que se llama decantación, lo cual nos va a permitir separar el agua de los aceites
Una de las cuestiones de este tipo de alternativas es que la extracción es poca. Los aceites son en bajas cantidades, lo cual nos limita el proceso, ya que nos aumenta el costo de producción. Otra de las alternativas que estamos utilizando es el uso de los polvos. Los polvos los podemos ir elaborando a base de las plantas, como son las hojas, las cuales secamos de manera natural al sol y posteriormente las molemos. Entre las plantas que más utilizamos está el eucalipto, la ruda, la menta, el chile, una alternativa que para el manejo de plagas nos ha funcionado, ya que lo molemos y de manera inoculativa generamos el proceso de protección de la semilla y nos evitaría el problema de plagas de suelo. Esta alternativa también nos puede funcionar para el manejo de plagas de almacén, ya que podemos utilizar a base de capas los polvos, ponemos semilla, otra capa de polvo, otra capa de semilla, de tal manera que nuestra protección sea un poquito más amigable al medio ambiente y la gente lo pueda consumir. Me gustaría comentar algunos cuidados que debemos de tener para el manejo de los extractos vegetales. Y como recomendaciones yo quiero comentar que los extractos vegetales debemos de utilizarlos de manera racional, igual que cualquier otro producto. El usarlo de manera racional es tener diferentes alternativas para el manejo de las plagas, no caer en lo mismo y lo mismo, tener una rotación de diversas plantas, incluso realizar mezclas de plantas que nos vayan a permitir tener un mejor manejo y al mismo tiempo nos evite que genere resistencia a los insectos de manera rápida. Otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que este tipo de alternativas debemos de prepararlas y mantenerlas en fresco, debemos de mantenerlas bajo protección de los rayos solares, tenemos que tener cuidado a la hora de aplicarlas, aunque son plantas y son dóciles entre comillas, debemos de tener el cuidado necesario para hacer las aplicaciones. Otra cosa importante y que no se me debe de pasar es comentar que los horarios de aplicación son o muy temprano o muy tarde. ¿Por qué? Porque si lo hago muy temprano voy a permitir el combate de las plagas dentro del cultivo y no voy a afectar a los insectos benéficos, al igual que si lo hiciera en la tarde. Si yo lo hago a mediodía, como en muchas ocasiones se hace, estoy afectando a los insectos benéficos que ya están haciendo su trabajo sobre las plagas. Entonces yo recomiendo que se haga muy temprano o muy tarde para evitar problemas de afectación a la fauna benéfica. ¿Qué hemos aprendido? Que las plantas son fábrica de compuestos químicos llamados metabolitos secundarios, los cuales pueden ser utilizados para el manejo de las plagas. Los metabolitos que las plantas contienen pueden ser extraídos de manera artesanal mediante diversos solventes agroecológicos, entre los que mencionamos agua, alcohol etílico, aceite vegetal y vinagre.